Hola, buenas tardes a todos los que se unieron y se están uniendo todavía a esta charla. Hoy es el último día del Ceiba del Fest virtual. Muchas gracias a todos los que han participado en varias charlas y a los que apenas están iniciando con nuestras charlas, pues bienvenidos. Yo soy la moderadora, mi nombre es Camila. Les doy la bienvenida. Les cuento que este evento se ha realizado en ediciones pasadas por los talentos de nuestra compañía para nuestra compañía. Para petición del público abrimos a toda la comunidad en general. Esta es la primera vez que hacemos el Ceiba de Fest virtual y espero que aprendan mucho con los talentos de la familia Ceiba. Estaremos compartiendo el video de la charla, así como las memorias de la presentación en las diferentes redes sociales de la compañía. En YouTube encuentran este video. Si quieren hacer publicaciones en nuestras redes sociales, lo pueden hacer mencionándonos como @CeibaSoftware y utilizando el hashtag CeibaDevFest. Para quienes no conocen la compañía, Ceiba Software es una empresa de tecnología que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios y agilidad. En Ceiba transformamos los negocios vía tecnología e información. La charla del día de hoy se llama Submarine Classic, Stupid versus Solid. La descripción de la charla es explicar la transición de una arquitectura acoplada con una mayor cohesión en el desarrollo de proyectos sobre cross-platform, en este caso Submarine Classic. Nos enfocaremos en las diferencias entre dos arquitecturas. Mostraremos patrones, técnicas usadas y ejemplos de un proyecto real. El facilitador de esta charla es Esteban Higuita, es desarrollador Android y con experiencia en backend y frontend con Java, Angular y trabaja para diferentes proyectos en Ceiba. Como lo pueden ver en pantalla, tenemos algunas recomendaciones para esta charla. Primero que todo, ser puntuales, verificar la conexión, buscar un espacio tranquilo donde puedan escuchar bien y sin interrupciones, tener a la mano material para tomar notas. Recuerden, por favor, tener el micrófono en mute mientras el speaker esté hablando. Actívenlo solo cuando tengan una pregunta. Guarden las preguntas, por favor, para el final. Ahorita en el chat les voy a compartir un link donde pueden ir haciéndolas y yo se las voy a leer al moderador al final. No olviden compartir cómo les pareció este espacio con el hashtag que aparece allí en pantalla, CeibaDevFest. Bueno, ahora sí iniciaremos con la charla. Esteban Guita, la charla es toda tuya y bueno, bienvenidos a todos. Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos. Espero hayan tenido un día de trabajo bueno o de descanso o cualquiera de las actividades que sea que hubieran estado realizando. Bienvenidos a esta charla, ¿no? Como ya explicó Camila, el objetivo es mostrar un poco la diferencia entre dos arquitecturas. Vamos a hablar sobre una experiencia real, vamos a hablar sobre cosas que hemos vivido algunos compañeros y yo, cómo hemos estructurado la solución a los problemas, ¿cierto? La charla se llama, como pueden ver en pantalla, Xamarin Classic, Stupid versus Solid. La palabra stupid no estamos ofendiendo a nadie, ¿no? El objetivo de esa palabra es que son las siglas de realmente malas prácticas que uno puede aplicar en su código en muchas ocasiones. ¿Cierto? Este soy yo, soy desarrollador de Android, como ven, como dijo la compañera, pues también he desarrollado en otras plataformas, pero este es mi foco. Me pueden encontrar como @estebaniguitad por allá en Twitter o en Instagram si alguno desea hacerlo, pero que utilice para mi trabajo Twitter. Esa fuente, esa red social me gusta para este medio. Entonces, diferencias de trabajar bajo un estilo que aplicó los principios estúpidos y uno que se esfuerza por aplicarlos de Solid. ¿Por qué decimos que se esfuerza? Porque es imposible aplicar al 100% en todos los casos prácticas tan limpias y tan buenas que uno vea la perfección en el código. Pues por ahí dicen a veces en el área de la economía las personas que cuando uno afecta una variable, se llama un principio de contradicción, que cuando uno afecta una variable, pues
normalmente otra se le baja el nivel. Si uno intenta mejorar una, a otra variable se le va a bajar el nivel y es lo que pasa cuando uno programa. Empecemos hablando un poco sobre este asunto. Bueno, previo les comento, la charla es corta, dura más o menos 30 minutos y bueno, como dijo la compañera, las dudas que tengan las pueden ir anotando y al final tratamos de conversar sobre ellas. Primero, ¿qué es una arquitectura entonces? Este libro que se llama Design It, From Programmer to Software Architecture, habla sobre que la arquitectura es un conjunto de decisiones de diseño importantes para organizar el software y promover los atributos de calidad deseados. Hay que tomar las decisiones de diseño que van a guiar el desarrollo del equipo. Entonces, yo me quiero enfocar en dos puntos de esta definición. Una de ellas es que se habla del conjunto de decisiones y por otro lado, de que hay que tomar decisiones que van a guiar el desarrollo del equipo. Entonces, uno se le viene a la mente la palabra arquitectura y puede que piense en el escenario en el que apenas está planeando cómo va a desarrollar su programa, cómo va a desarrollar su aplicación, bajo qué modelo va a desarrollar, en qué capas de infraestructura la va a desplegar. Puede pensar en muchas de esas cosas, pero se nos ha ocurrido pensar que la arquitectura también tiene que ver con el hecho de las decisiones que se toman todos los días. Porque miren que la definición dice que hay que tomar decisiones de diseño que van a guiar al desarrollo en el equipo. Entonces, si uno pone dos situaciones sobre la mesa, una de las situaciones es que tenés que pensar, esto es una experiencia real, tenés que pensar en cómo hacer un refactor de la manera en que se piden los permisos en una aplicación Android. Entonces, tenés una aplicación que ya existe, que tiene una arquitectura definida, pero vas a meterte a hacer un refactor sobre esta funcionalidad. Entonces, cuando antes de esto, vas a tener que tomar una decisión. Ya diremos cuál. Y por otro lado, tienes que decidir en un momento, vas a ponerle el nombre dentro de una hoja de dimensiones a la variable que va a contener el valor para hacer un diseño de una vista, hablando puntualmente de Android, ¿cierto? ¿Cuál de las dos situaciones pondríamos cada uno de nosotros a juicio con todo el equipo? Háganse esa pregunta internamente, ¿no? De las dos situaciones que acabo de poner, donde tenés que hacer un refactor por un lado y por otro lado tenés que nombrar una variable, ¿cuál de las dos situaciones uno pondría frente a juicio del equipo? Bueno, la verdad es que es probable que uno de inmediato piense, no, la del refactor. La del refactor porque es más grande, porque va a afectar toda la aplicación, porque va a afectar el comportamiento de la aplicación y tengo que esforzarme por hacerlo muy bien. Y está muy bien. Eso es definitivamente una situación que hay que poner a juicio con el equipo y cuando uno lo hace, pues salen cosas muy buenas, muy interesantes. Por otro lado, está la de nombrar una variable. Uno diría, no, ¿para qué voy a poner eso a juicio del equipo? Bueno, la verdad es que en el equipo donde he trabajado durante este último tiempo pusimos esa situación frente a juicio de todo el equipo y salieron cosas bien chéveres. Resulta que cuando uno está programando en Android, lo que ocurre es que uno tiene que nombrar muchas dimensiones que va a manejar en todos los layouts. Entonces, cuando uno tiene que ir a cada funcionalidad y ponerle un nombre, se empieza a encontrar con que hay un montón de situaciones donde el valor siempre es el mismo, siempre es el mismo. Entonces el equipo, después de poner esto a debate, concluimos que había una forma que a nosotros nos sirvió para poder nombrar las variables, que eran para el diseño o para las dimensiones en este caso. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que es una decisión pequeña y una decisión grande, en ambos casos, ponerlas a juicio con el equipo permite que todos tengan un conocimiento común y puedan trabajar con base a ese de un modo fluido. Nos ha funcionado, nos ha servido y pues fue como lo hicimos. Entonces, un ejemplo acá o uno de los temas es este, Xamarin Classic como no es, como no debería ser. Es muy idealista decir que uno siempre va a hacer las cosas como son. Pero algunas cosas que son en definitiva mala práctica es, por ejemplo, hacer una mala definición de una arquitectura o no tenerla. Una mala definición de arquitectura o una en la que termine teniendo yo componentes donde no debieran, o donde
yo confunda los patrones de diseño con los de arquitectura o confunda los diseños de arquitectura de la aplicación como tal con los que pueden ser el resto de la infraestructura. Todas esas cosas pueden hacer que al final la definición de arquitectura no tenga el éxito que uno quisiera. Por otro lado, está el tema de la lógica de negocio por plataforma. Xamarin Classic, si algunos de los que están en la charla lo conocen, es una herramienta que nos sirve para desarrollar cross-platform. Entonces, podemos compartir mucho código tanto para Android como para iOS. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros ponemos lógica de negocio pues en estas dos plataformas, vamos a terminar teniendo código duplicado y vamos a terminar aplicando Xamarin al final con el objetivo contrario del que este mismo tiene. Y no tendrá sentido haber desarrollado sobre esto. Otro tema que puede afectar y terminemos desarrollando en Xamarin Classic, como no debería ser, es que existe una división extremadamente marcada entre la gente de iOS y la gente de Android. ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que los que saben Android, entonces todo el tiempo tienen que saber iOS y tienen que meterse a la plataforma, y al contrario, no, porque también es bueno tener personas especialistas en la plataforma. Lo que quiero decir con esto es que, como mencionaba en el slide anterior, uno tiene que lograr que las decisiones de arquitectura se concilien entre el equipo y se lleven a un buen término para que todo el equipo tenga el conocimiento necesario para poder desarrollar sobre la aplicación en cualquier momento. Y por último, está este tema que es en el que nos vamos a enfocar, el uso de Stupid. ¿Pero qué es Stupid? No sé si alguno de los presentes en algún momento había escuchado estas siglas, pero lo que quieren decir, vamos a ir analizando cada una de ellas, lo que cada una significa, y vamos a mostrar cómo algunos de los principios sólidos, no todos, pero sí algunos, nos pueden ayudar a contrarrestar lo que ese principio promueve. ¿Listo? Entonces, antes de ello, ¿cómo? Son cositas así como que consumo. Por lo menos compré un pan. ¿Quién está hablando? Ya silenciamos el micrófono. Alguien que compró un pan. Muy bien. Bueno, ahora antes de pasar a ver cada uno de los detalles de principios estúpidos, miremos el caso idealista. Xamarin Classic como debería ser, lo que no debería ser. Entonces, por un lado, evitar los principios estúpidos, aplicar todo el tiempo los solid, es el caso ideal, es el caso chévere, ya vamos a ver qué podemos hacer para eso. Trabajar en conjunto con iOS y Android, lo que mencionaba hace un momento, lograr que las decisiones se tomen en conjunto, ¿cierto? Si uno promover esa cultura en el equipo a veces es complejo, pero cuando se logra, se consiguen cosas muy satisfactorias. Otro tema, defender la arquitectura en conjunto. Todo el equipo tiene que mentalizarse que tiene que defender las buenas prácticas, a que tiene que defender su arquitectura, a que tiene que ser capaz de decirle a los stakeholders que no va a desarrollar de cierta manera porque su posición o la posición nuestra como desarrolladores es que tenemos que hacerlo bien. Y el hacerlo bien, a veces, donde las situaciones de negocio son muy extremas, se vuelve una cosa negociable, pero en la mayoría de las situaciones debiéramos tratar de que eso no sea algo negociable, ¿cierto? Y por último, separar la lógica de la presentación. Como ven, aquí a la derecha hay un cuadrito o un diagrama que nos muestra cómo se puede estructurar el desarrollo dentro de una aplicación con Xamarin Classic. Entonces, la capa de Android, la capa de iOS y una parte que es de código compartido, a la que nosotros llamamos core, y es allí donde se hace el consumo de servicios. Si tiene que haber lógica de negocio, allí va la lógica de negocio. Para el caso nuestro, allí también manejamos los strings o los textos que le mostramos a las personas en la aplicación móvil, ¿cierto? Y bueno, entremos ahora sí en materia. Stupid versus solid. Y arranquemos por la S. La S en Stupid significa Singleton in Bash. Y hablamos de que el Dependency Inversion es una herramienta que podemos utilizar nosotros para lograr contrarrestar el efecto que el Singleton Inversion puede generar. Porque hablamos del Singleton Inversion. El Singleton como tal es un patrón de diseño. Es útil, permite que tengamos una sola instancia, evita que las dupliquemos, y bueno, nos da buenos beneficios. Pero también el Singleton, junto con su concepción, trae dos problemas, o por lo menos viola uno de los principios SOLID, el de la S, que habla sobre Single Responsibility.
Soluciona dos temas, que podamos tener una sola instancia de un objeto y aparte de ello que tenga solo un punto de acceso. Pero entonces le asigna más responsabilidades a un objeto de las que debiera tener, como lo es crear su propia instancia. Si miramos en la parte de abajo, hay una imagen donde se muestra un ejemplo de lo que vendría siendo un singleton invasion. Tal vez ahí no está en gran escala, es un ejemplo nada más. Pero cuando uno tiene un singleton y empieza a tener un montón de situaciones diversas para crear el mismo objeto, es probable que esté cayendo en esto, en tener un singleton invasion. Es decir, yo mi objeto lo puedo armar de 10 formas diferentes y le estoy dando la responsabilidad del mismo de que tiene que armarlo. Entonces puedo estar cayendo en el hecho de un singleton invasion, ¿cierto? Lo cual no viene siendo una buena práctica porque viola un principio sólido. Entonces, como el dependency inversion nos puede ayudar a contrarrestar lo que el singleton invasion puede ver o puede mostrarse como una necesidad. Es verdad, en ocasiones necesitamos una sola instancia, ¿cierto? Pero entonces podemos hacer uso de un patrón de diseño que se llama template method. ¿Qué dice el template method? Como lo ven allí en el diagrama de clases, son dos clases, una clase abstracta, una clase hija. La clase abstracta tiene un método abstracto también, es el submétodo como aparece allí, y cada una de las clases concretas tiene que implementar la funcionalidad que necesita tener, ¿cierto? Nosotros hicimos esto, teníamos antes en el código anterior que estaba mostrando, era un ejemplo que realmente teníamos y lo pasamos a esto. Empezamos a tener un montón de clases hijas que generaban la funcionalidad que cada constructor ahí arriba nos proporcionaba. Entonces, ¿qué se hacía en ese caso con el singleton? Bueno, si lo sigues necesitando después de haber aplicado este patrón de diseño, el template method, pues entonces en cada una de las clases hijas podrías poner aquel constructor que te hace falta para solucionar el tema. Y pues habrás centralizado un poco más la responsabilidad de aquello que necesites. ¿Listo? Es un método, una forma en la que se puede solucionar este tema del singleton invasion que podría traernos problemas. El stupid, vamos a ver ahora la T. La T habla del type couple y el open close es el principio que nos puede ayudar a nosotros a contrarrestar este tema. Desde el alto acoplamiento, hay dos conceptos en programación y hablan sobre la cohesión y el acoplamiento. Son inversamente proporcionales. Entonces, cuando hay alto acoplamiento, hay muy baja cohesión, y cuando hay alta cohesión, entonces hay bajo acoplamiento. ¿Qué quiere decir la cohesión? La cohesión habla de que los objetos pueden trabajar en un sistema sin depender tanto entre ellos. Mientras que el acoplamiento lo que dice es que un objeto mío puede tener muchas dependencias hacia afuera, pero tenerlas allí mismo, entonces estar fuertemente acoplado, ¿cierto? Yo no le podría variar mucho la funcionalidad y para cambiar la funcionalidad tengo que ir directamente y tocar el código del objeto que ya tengo funcionando, que está en una funcionalidad de producción y eso no es una buena práctica en muchas ocasiones. Entonces, a la derecha tenemos un código, seguro en Android, o no solo en Android, hay diferentes plataformas, momentos donde uno puede encontrarse algo como esto. Pero hablando puntualmente de Android o de iOS, cuando uno tiene que recibir notificaciones en la plataforma, muchas veces estas notificaciones vienen diferenciadas por algún tag, una etiqueta que nos permite a nosotros identificar qué es lo que tenemos que hacer con ella. Entonces, este switch acá nos muestra cómo ante cada tag diferente, pues se creaba un case. Cada case a su vez tenía un método y a juzgar por el código como está acá, los métodos estaban dentro de la misma clase y si en cada uno de esos métodos yo cogía y creaba el Notification Builder para poder mostrarlo, pues imagínense entonces el tamaño de la clase como pasaría a ser. Se vuelve un poco grande, ¿cierto? Lo cual genera un alto acoplamiento. Yo aquí para tener que agregar una nueva notificación, primero tengo que venir y agregar otro case por acá al final, crear otro método por allá al final de la clase y donde por error borre algún método porque puede pasar, entonces habré generado un inconveniente, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el principio de Solid, que es el Open Closure, el de la O. El Open Closure, ¿qué es lo que dice? Como dice la definición aquí al final,
el código debe estar abierto para su expansión, pero cerrado para su modificación. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahí? Hay un patrón de diseño, otro patrón, que nos ayuda a nosotros a resolver esta situación, y es el patrón command. El patrón command dice que tenemos un cliente que utiliza un invoker y a su vez un receiver, y que dentro de ese patrón nosotros tenemos patrones con comandos concretos que heredan de una clase abstracta, que es la que va a dar el contexto de ejecución para todo este proceso. Bueno, eso visto a código es de la siguiente manera. Nosotros, recuerden que en el switch anterior teníamos un tag, miremoslo de nuevo, teníamos un tag o algo que identificaba nuestra notificación para después proceder a decir, vea, esta tiene que hacerme tal función, ¿cierto? Ese switch y cada uno de esos casos pasa a ser reemplazado por cada uno de los comandos. No sé si me aparece el mouse acá, vamos a poner el pointer. Bueno, miren, este comando, este concrete command, pasa a ser cada una de las acciones que nosotros antes realizábamos dentro del switch. Eso a código viene viéndose de esta manera. Yo tengo un invoker, el que se menciona acá, y dentro del invoker voy a contener todos los comandos. Entonces, a los comandos, a cada uno, para nuestro caso, los asignamos dentro de un diccionario y con ese tag lo que hacíamos era que los recuperábamos y cada uno de estos comandos implementaba la interfaz iCommand. ¿Listo? Implementaba esta parte del patrón de diseño. Y cuando hacía la implementación, entonces cada uno de los comandos, como se puede ver acá en la parte de arriba, ejecutaba aquella acción que necesitaba realizar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que como decíamos ahorita, si yo tengo tantos métodos que me van a mostrar una notificación, es probable que al final yo necesite siempre mostrar una notificación. Ahora, ¿cómo hago para que eso no llegue a ser un código duplicado dentro de cada uno de mis comandos? Bueno, ahí es donde entra a funcionar el que llamamos el receiver, nosotros lo llamamos un receptor. Dentro del receptor nosotros ponemos los métodos específicos que van a ejecutar las acciones comunes para todos los comandos. Y eso fue lo que hicimos acá. Entonces acá, en el código de la aplicación, lo que se hacía es que se genera la notificación, se le muestra al usuario, y mediante esto entonces solucionábamos el tema de tener un switch muy grande. ¿Cómo podemos ver el open close aquí reflejado? En el código anterior, si yo tenía que agregar alguna funcionalidad, una notificación nueva, tenía que agregar un case, tenía que agregar otro método. ¿Qué me toca hacer acá si necesito agregar una notificación nueva? Solo tengo que agregar un command nuevo. ¿Listo? Cumple el principio porque yo puedo extender tanto como quiera mi funcionalidad sin tener que tocar el core de ella. No tengo que ir directamente a un switch, a un notification receptor. No tengo que ir a hacerlo allá para poder agregar funcionalidad a mi aplicación mediante las notificaciones. ¿Listo? Vamos entonces en la S, la T. Vamos a hablar ahora sobre la U. Cuando hablamos de código untestability, que no se puede testear. Y decimos que hay 3 letras de los principios sólidos que nos pueden ayudar a contrarrestar este tema. El de single responsibility, el open close y el dependency inverse. Una frase común que uno puede encontrarse cuando se encuentra con un código es que no es el momento para probarlo. Miremos el ejemplo que aparece ahí. Un momento. Como ven, allí habla sobre que esa clase es un controller, porque lo primero que vemos es un constructor, ¿cierto? Esta clase controller tiene por acá un repository. Y después yo tengo un método que se está exponiendo. Esto es un ejemplo de una API REST, no es un ejemplo móvil. Entonces, tengo un método que me expone a mí ese servicio y consume directamente el repository que creé acá arriba, ¿cierto? Y me trae al final un listado de usuarios, puede ser, ¿cierto? Este código, como ven, es difícil de probar. Y el motivo de que sea difícil de probar es que estoy llamando directamente al repository. El repository puede estar conectándose a un servicio y si el servicio para la prueba cuando la estoy haciendo no está disponible, entonces mi prueba me va a fallar. Y me falló no porque mi código esté mal, sino porque el repositorio no estaba, el acceso a datos no estaba disponible. Entonces, en este caso, el código realmente no tiene el momento para probarlo. Ahora, realmente es responsabilidad nuestra hacer que el momento ocurra.
hacer que uno tenga la posibilidad de probarlo, y para eso hay soluciones, y acá hay una. Entonces, tener una arquitectura definida apoyada en Solid, porque para un ejemplo como este, una arquitectura definida evita que eso pase. Entonces, si uno aplica el patrón de Single Responsibility, evita que un código no sea difícil de testear porque tiene fragmentos de códigos muy pequeños. Y aparte comprende cuál es el punto exacto donde estas están. Entonces, crear métodos pequeños, esforzarse por aplicar el dicho de divide y vencerás, porque aplica para todo, incluido para la programación. Entre más pequeñas sean nuestras clases, nuestros métodos, mejor van a funcionar. Aplicar el principio de Open Closed. Vimos hace un momento cómo aplicar el Open Closed puede definitivamente generar que uno tenga la posibilidad de agregar funcionalidad o de hacer pruebas sobre esas clases pequeñas que me toca agregar cada que tengo que aumentar la capacidad de mi funcionalidad. Y el Dependency Inversion. Bueno, ese habla de que definitivamente hay que invertir las dependencias, o sea, no me llames, yo te llamo. Es la frase que se ha utilizado para explicar este principio. Y acá en la imagen logramos ver un ejemplo de eso. Miren que el repositorio en el constructor anterior, voy a mostrarlo de nuevo. En el constructor anterior se creaba el objeto allí directamente. Entonces no tengo la posibilidad de inyectarle otra implementación para que mi repositorio, en vez de consumir directamente el servicio, tenga una capa de mocks que me den a mí unos datos súper estables para yo poder hacer mis pruebas. Sin embargo, en esta imagen que muestra el código, lo que ocurre es diferente. En vez de yo llamar directamente el objeto allí, lo recibo por constructor, ¿cierto? Una forma muy sencilla de aplicar o de lograr que nuestro dominio, como pueden ver acá, el nombre del ejemplo para la clase, un ejemplo muy sencillo de cómo lograr que mi dominio pase a ser testeable, que aquello que yo necesito probar de la aplicación se pueda testear. Bueno, hasta este punto llevamos la S, la T, la U, vamos para la P. Y habla de optimización prematura. La optimización prematura decimos que se puede contrarrestar con cualquiera de los principios SOLID porque realmente no es un resultado en la programación, sino más bien un estilo en la programación. Entonces alguien dirá, pero venga, ¿cómo así que optimizar desde el principio es algo malo? No estamos diciendo que optimizar algo desde el principio sea malo. Lo que estamos diciendo es que es mejor seguir este flujo, hacer funcionar, después hacerlo bien. Enseguida vemos este ejemplo que aparece en la pantalla, el Chain of Responsibility, y después hacerlo rápido, que ya es la parte donde uno lo optimiza para que el código se porte lo mejor posible frente al usuario. Entonces, ¿a qué podemos comparar esto? Si lo llevamos a un ejemplo de la vida muy cotidiana, usted se para frente a su vehículo y lo quiere lavar. Lo va a lavar y pretender optimizar desde el principio es como pretender polichar el carro mientras lo estás lavando. ¿Ven que no tiene mucho sentido eso en un ejemplo de la vida real? Bueno, a nivel de código, si uno fuera a mirar este principio estúpido, se ve muy bien reflejado cuando uno hace un taller. Entonces, pero para poner un ejemplo sobre el tema, imagínense que ustedes tienen que hacer una calculadora de números romanos. Alguna vez me pusieron ese ejemplo y me pareció ganadorísimo. Entonces, tenemos que hacer una calculadora de números romanos y como nos encanta optimizar el código, nos encanta que quede bonito, entonces de entrada no solo tengo que pensar en la solución, sino que también tengo que pensar en el patrón de diseño que le voy a aplicar cuando no conozco aún la solución, y tengo que pensar también cómo lo voy a adaptar a la arquitectura cuando sigo sin conocer cuál es la solución. Entonces la esencia del hecho de la optimización prematura es que nos estamos cargando con 3 problemas al mismo tiempo sin haber solucionado el primero. ¿Listo? Que habla de primero entender y hacer funcionar y después entonces empezar a hacerlo bien, ¿cierto? Un ejemplo entonces, o mejor dicho, decimos que la optimización prematura puede contrarrestarse con todos los principios SOLID, es porque es una práctica, una tendencia en tu manera de desarrollar. Seguro muchos conocen esta metodología que habla del TDD, el Test Drive Development. Es bien interesante.
cuando uno intenta programar basándose en esta metodología, salen cosas muy, muy buenas. Y el ciclo, como lo pueden ver acá, primero habla de que uno arranca en el lado rojo, o sea, hay que escribir una prueba que falle. La descripción está ahí, eso es muy claro. Después de que yo escriba una prueba que falle, tengo que hacer que mi código pase esa prueba. O sea, si a mí me están pidiendo en una calculadora de números romanos, hey, yo necesito que el número 4 en romano, o sea, palito, me lo convierta al 4 en nuestros números, pues entonces lo primero que tendría que hacer mi método según la prueba es retorno el 4. Pues si a mí me llega este, retorno el 4. Después de eso empieza a haber un proceso de refactor, ¿cierto? Y acá es donde ya hay que ir pensando un poco más en cómo ese código que acabo de escribir puede verse un poco más bonito, ¿cierto? Tiene que seguir pasando la prueba, tiene que seguir cumpliendo la funcionalidad y tiene aparte que lograr eliminar la redundancia. Pero entonces, esto es un ciclo que evita la optimización prematura, pero la va dando a medida que desarrollamos la funcionalidad. El refactor nos va a permitir ir aplicando distintos principios de Solid, que nos den a nosotros la posibilidad de tener un código limpio y muy legible para todos, ¿cierto? Pasemos ahora a este. Ya pasamos la S, la T, la U, la P, sigue la I. Nombres indescriptivos. Su nombre se dice muy común. Pues el nombre del principio estúpido es muy diciente. Hay que evitar los nombres que son indescriptivos. A la derecha tenemos una imagen donde se muestra el for con la i. Yo creo que si los que estamos acá todos programamos, el 100% de los que programamos, por ahí el 98% seguimos escribiendo la i cuando hacemos ese for. Y la verdad es que para nosotros ya no es indescriptivo, todos sabemos que eso significa index. Pero Jorge Johnson, un compañero de Ceiba, en una ocasión decía que ya no estamos en la época en la que nosotros nos miden cada byte para el programa que estamos desarrollando, sino que tenemos buenas capacidades en las máquinas, entonces podemos pensar en poner un nombre adecuado. Aparte de que ya existen muchas más herramientas que ofuscan nuestro código y nos permiten que sea incluso más compacto a la hora de ejecutarse. Pero entonces, hoy en día no estamos en esa época, es el foco de la idea. Y podemos poner nombres que realmente digan lo que tienen que decir. Nombres que cuando otra persona venga a nuestro código, entonces la ve y diga, wow, esto representa tal cosa. Entonces hay que evitar ser graciosos, hay que evitar poner nombres como este que aparece acá, el de la D, que no dice realmente nada, más bien algo como el que aparece abajo, error message, ¿cierto? Representa claramente que yo tengo un mensaje de error allí. ¿Cuál? Es un mensaje de error. Ya en el análisis del código lo dirá a ver qué es lo que puede ser. Y decimos que Solid puede contrarrestarlo en su conjunto, porque pasa lo mismo que con el principio estúpido anterior. Es una práctica, es una forma de trabajar, no es algo que solo quede plasmado allí a la primera ya, sino que es una costumbre, es un chip que el equipo completo tiene que tener de lograr que los nombres que uno pone sean buenos. Entonces, al principio decíamos que en la arquitectura, ¿cuál situación uno pondría a juicio con todo el equipo? Y poníamos el caso del nombre. Créanme, poner en los nombramientos de clases, de métodos, funciona, porque cuando uno le pone a todo el equipo, hey, necesito nombrar tal clase, y se aportan sus ideas, uno eso nos pone a pensar mucho, porque poner nombres es una cosa muy difícil a veces. Entonces, cuando entre el equipo se logra llegar a un consenso de poner un nombre X, todo el equipo lo va a entender, todo el equipo lo va a manejar, y pasa a ser un nombre muy descriptivo dentro del código. Otro detalle que hay que tener en cuenta en los nombres descriptivos es que es importante diferenciar esta parte de acá abajo. Los nombres descriptivos deben ser los de la industria y no los nuestros. ¿Por qué? Porque la industria ya los ha definido y es muy probable que muchos de los programadores que lleguen a la aplicación cuando vean nombres definidos, pues van a reconocerlos mucho más fácil. Hay temas sencillos, hay convenciones del lenguaje que te dicen a vos que tenés que nombrar una variable con mayúscula, con minúscula, eso ya es un tema ya muy de cada lenguaje, pero sin perder la misma idea, que al seguir los estándares
no deje de dar un nombre que sea muy descriptivo, que especifique claramente qué es lo que yo estoy haciendo con esa variable. Y tenemos este último. Después de hablar de varios principios estúpidos, nos queda el último, el de la D, y es el código duplicado. Lo contrarresta el single responsibility. Y seguro si uno se pone a analizar cada uno de los principios SOLID, también va a encontrar muchas cosas que le ayudan a contrarrestarlo, pero creemos que el single responsibility es muy útil porque pues te lleva al lugar puntual y a lo que realmente deseas desarrollar para algo. Pero entonces, me gustó esta frase que habla de que copiar y pegar código no es reutilizarlo, para nada. No es que yo tenía una clase por allá refundida en el proyecto y entonces venía este mismo código, me sirve acá. No, eso va a ser muy difícil de mantener en el tiempo y cuando hagas un cambio acá, todos sabemos que va a tocar replicarlo y quién sabe cuántas veces se haya tenido esta práctica. Entonces, no es bueno, no ayuda a la mantenibilidad de la aplicación. Entonces, por eso el single responsibility. ¿Por qué decimos? Porque a veces ocurre que uno coge, copia y pega el código de un lado a otro porque el código que está acá está tan acoplado dentro de su clase que en vez de yo tocar eso, más bien cojo ese código y lo pongo acá, porque aquí ya está más compacto, más pequeño. Bueno, ahí habrán técnicas de refactor que debemos utilizar para que eh, logremos el objetivo de aplicar el principio de single responsibility, que uno tenga concreciones para evitar el código duplicado. Maneras de lograr eso, está el template method, el mismo que vimos del patrón common, el chain of responsibility, son métodos que son patrones de diseño que funcionan muy bien a la hora de querer aplicar este principio sólido. Listo. Entonces, otros, hasta ahí es el punto de los principios stupid y cómo los principios sólidos nos pueden ayudar a nosotros. Acá hay otros principios que son útiles a la hora de programar. Está el KISS, está el DRY, el mismo SOLID de nuevo. Entonces el KISS es muy ligado al hecho del single responsibility dentro del SOLID. El KISS habla de que hay que mantener las cosas simples y también utiliza la palabra stupid, pero para referirse al hecho de que deben ser tan sencillas que cualquier persona sea capaz de leerlos, que cualquier persona entienda lo que aparece allí. También está los principios DRY, que vienen muy ligados también al hecho de no repetir. Bueno, allí lo dice, don't repeat yourself, no te repitas, porque tener mucho código duplicado, pues trae los inconvenientes que hace un momento mencioné, que simplemente evitan que uno logre tener un código que se mantenga con facilidad. Y bueno, esa es la presentación, eso es lo que quería compartir con ustedes. Sobre esto hay muchos temas que se pueden conversar, sobre esto hay más que todo la experiencia que vayan acumulando puede ser muy útil. Y bueno, si tienen alguna pregunta y puedo ayudarles a resolverla, con muchísimo gusto. Esteban, hay una preguntita en el chat. Dice José Velázquez, hola, para el tema del nombramiento, ¿es útil usar los dominios y el lenguaje ubicuo de DDD? Bueno, hay un tema y es que de todos modos es importante reconocer los momentos en los que uno va a nombrar las variables. Hay que diferenciar entre los nombres de negocio y los nombres técnicos. Entonces, definitivamente hay que tener una diferenciación allí, ¿cierto? Listo, bueno, no sé si tiene más preguntas. Hola. Parece que no tienen más preguntas. Todo claro, excelente. Bueno, muchachos, de todos modos, la presentación creo que va a quedar compartida, va a haber también esto publicado en YouTube y pues seguro la pueden detallar más y encontrar muchas cosas muy valiosas sobre esto. Listo. De todos modos, muchas gracias por asistir. Las felicitaciones para el ¿Cómo? Si no hay preguntas, que vengan entonces las felicitaciones para el facilitador. Exacto. Y mil gracias por el espacio. Gracias. Chaito. Gracias, Esteban. Muy buena presentación. Felicitaciones. Gracias, viejo Álvaro.
En el chat hay muchos diciendo que muchas gracias, que muy interesante el tema, que muchas gracias por la charla. Bueno, muchachos. Recuerden que la presentación va a quedar compartida, como dijo Esteban, el video también, y gracias a todos por estar hasta el final en el evento. Ya hoy es el último día de charlas del Ceiba de Fest. Fuimos 1,300 asistentes a estas charlas, así que muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que se unan cuando hagamos este evento de nuevo. Listo, Cami. Muchas gracias. Que tengan todos una feliz noche. Listo. Ok. Hasta luego.